cómo convencer de que soy la mejor opción, porque se trata de esto, porque habrá otros candidatos. No seré la única opción para esta empresa, para esta institución que quiere contratar a alguien, que tiene un puesto de trabajo. Bueno, pues ahora empezaremos a verlo, pero una de las cosas que debemos de tener en cuenta en este mundo ya tan tecnológico es que ya se están haciendo selecciones por inteligencia artificial. Es decir, que ya hay robots que están seleccionando los mejores candidatos, pero todavía hay una fase que tenemos que superar y es esta entrevista personal. O sea que tener un buen currículum, tener este perfil adecuado para el puesto al que aspiramos está bien, pero al final tenemos que enfrentarnos a esta entrevista que hace una persona. De momento es una persona, este reclutador, reclutadora, la que va a decidir si somos nosotros la mejor opción. ¿Y qué significa que sea una persona? Pues que si es una persona, no solo actúa de forma racional, sino también emocional. Y eso es fundamental comprenderlo. Y tenemos que caer bien, tenemos que cumplir con unas expectativas que tiene esta persona en cuanto a estos candidatos que se presentan. Y por lo tanto, no debemos cometer determinados errores. Pues hoy veremos cómo ser más seductores. ¿Por qué? Porque la seducción es esta capacidad de influencia que tenemos que llega de una forma más inconsciente. Veremos los pasos. Mirad, lo primero es que tenemos que tener una buena estrategia. Yo tengo que investigar acerca de la empresa que tiene esta oferta de trabajo, tengo que quizá incluso investigar acerca de quién es la persona que me va a entrevistar. A veces no lo sabemos, pero a veces sí. Puedo buscar en LinkedIn. Hay todo un trabajo que tengo que hacer previo. Después es importante el contenido, es lo que voy a decir, prepararme bien los mensajes, prepararme las posibles preguntas. Esto siempre es una buena preparación y encontraréis muchos consejos también en la red, pero sobre todo hablaremos aquí de la forma, como decía Jota, de cómo me tengo que sentar, cómo tengo que saludar, cómo puedo causar esta buena primera impresión. En definitiva, es cómo hacemos que este efecto halo sea positivo. Yo no sé si habéis oído hablar del efecto halo, pero cada día puede influir en las relaciones que tenemos y en nuestro éxito personal. El efecto halo, de hecho, es un sesgo cognitivo, es decir, es una especie de prejuicio que podemos llegar a tener sobre una persona, porque ahora os cuento cómo funciona. Podemos percibir a alguien muy bien o muy mal en función de un detalle que observamos en esta persona, en lugar de hacer un análisis completo de cómo es, cómo actúa y además de una forma objetiva y racional. Pues las relaciones humanas, yo lo siento mucho, pero no funcionan así. No son tan racionales como pensamos, sino que nos influyen mucho a veces determinados detalles. Pues aquí tenemos a esta chica, por ejemplo, y nos puede causar una muy buena impresión. Pensamos que es una persona agradable, simpática, e incluso pensamos que es buena persona. ¿Por qué? Pues probablemente por su sonrisa o porque va correctamente vestida, bien peinada, no sé, por los rasgos que tiene. A lo mejor pensamos que tiene unos rasgos orientales, pensamos que es muy trabajadora. Puede venir también de prejuicios propios de cómo observamos a las personas. Bueno, el efecto halo puede ser positivo, quizás este es el caso, el efecto halo positivo, pero también puede ser negativo. Imagina que, pues no sé, por algún aspecto de tu vestimenta o por algún detalle en la forma de caminar o saludar, la otra persona lo ha percibido de manera negativa y este detalle influye en la percepción global. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta todos los aspectos. Y ahora vamos a repasarlo, porque es tan importante lo que decimos como la parte no verbal, que es toda la puesta en escena. Al final, la imagen que la persona que nos entrevista tendrá de nosotros es
la suma de lo que decimos, con qué palabras lo decimos y también de cómo nos movemos, cómo entramos, cómo nos sentamos, cómo vestimos, incluso cómo miramos o cómo sonreímos. Pues veremos qué es lo que necesitamos para conseguir este efecto. Hablamos de seducción, claro, de seducción, en este caso, una seducción para convencer de que somos buenos candidatos, ¿no? ¿Y eso cómo se refleja? ¿Cómo conseguimos ser seductores? Pues una de las características de las personas seductoras es que están seguras de sí mismas, que tienen esta autoconfianza. Y se les nota, ¿verdad? Todos lo notamos cuando alguien es una persona bueno, que está bien consigo misma, ¿no? Y que no está muy, muy alterada, tiene muchos nervios, está realmente bajo presión porque no confía en los resultados. Pues lo primero que tenemos que conseguir es trasladar esta confianza en nosotros mismos. De esto se va a derivar la naturalidad, la tan apreciada naturalidad de nuestros días, ¿no? Todos queremos tener este aspecto natural. ¿Por qué? Porque es lo que nos hace creíbles. Porque si estoy demasiado rígida o estoy incluso muy de una manera muy falsa, ¿no? Que es muy estudiada o incluso a veces demasiado histriónica, porque estoy exagerando, esta falta de naturalidad no inspira confianza. Por lo tanto, tengo que tener esta seguridad para expresarme con naturalidad. Pero no solo esto, porque esto lo puede conseguir mucha gente, sino que tengo que mostrar alguna diferencia. Yo tengo que ser especial. ¿Cómo soy? ¿Cómo es mi estilo? Pues procurar que se acuerden de mí. ¿Por qué? Porque ofrezco algo diferente. También es importante la elegancia. Para la mayoría de los puestos de trabajo se prefieren personas que sean al mismo tiempo que seguras, también con una cierta discreción. Es decir, que no sean vulgares sobre todo, porque la vulgaridad, la ordinariez, no gusta a nadie, es molesta y dificulta las relaciones con las personas. Hay estudios que nos dicen que uno de los factores que entorpece las relaciones con el equipo, a veces con los clientes, es la falta de buenas maneras. O sea que buscaremos también este saber estar, la buena educación, las buenas maneras. Y hay algo que también seduce mucho, que es el interés que nosotros tenemos por la otra persona o, en este caso, a lo mejor por la empresa. Por ejemplo, si yo demuestro que ya conozco la marca, que ya me he informado o hago preguntas para saber más, pues todo esto hace que la persona que me entrevista también se sienta valorada, ella y su empresa. Pero claro, hay nervios, ¿eh? Eso es indudable. Estamos ante una situación delicada, sabemos que de eso depende quizá nuestro futuro y por lo tanto la gestión emocional es importante. Cada uno tiene sus trucos para tranquilizarse. Yo os recomiendo deporte, ejercicio, meditación, respiración. Bueno, no os voy a decir nada nuevo en cuanto a elementos para estar más tranquilos. Sobre todo, no toméis muchos estimulantes y alcohol, por supuesto que no, ¿eh? No nos va a ayudar en nada. Pero os propongo dos cosas. La primera es, aunque no queramos tener un cuerpo activo, positivo y una cara sonriente y además entrenarla, porque esto se contagia. Entonces, si yo voy a una entrevista de trabajo y estoy sonriendo en lugar de tener cara de preocupación, no solo voy a tener mejor imagen, sino que se va a contagiar este optimismo, esta alegría, ¿no? Esta positividad. Y además, esto tiene efecto también en mi actitud. Hay una teoría que se llama la teoría del feedback facial que nos dice que si yo me esfuerzo en sonreír, en poner buena cara, incluso a tener un buen tono de voz, esto refuerza mi actitud de seguridad. Y después esto lo veremos específicamente en la posición corporal. Por lo tanto, la gestión emocional muchas veces nos puede venir precisamente por el controlar
nuestra expresión corporal y la expresión del rostro. Lo veremos después en más detalle. Entonces, vamos a la primera impresión. ¿Cómo tiene que ser esta primera impresión? Pues positiva, educada. Mirad, recomiendo, ahora os voy a decir cosas concretas. Tomad nota porque todo detalle es importante. Evidentemente la puntualidad. Y si yo sé que a esta hora hay tráfico, si sé que puedo tener dificultades para aparcar, pues me voy una hora antes, 2 horas antes. Mejor esperarme ahí que llegar tarde. La puntualidad es clave para la primera impresión. Pero no paséis por el bar de al lado donde están cocinando, donde están friendo bacon o Frankfurt y donde se os va a impregnar toda la ropa de este olor, porque este olor va a ir con vosotros a la oficina. Evidentemente el fumar, el olor a tabaco, todo esto procurad evitarlo, igual que un exceso de perfume, pues todo esto puede ser molesto para esta persona y da información, porque todo da información. En el momento en que os estáis acercando al edificio, esto estamos hablando ahora de presencial, después veremos lo virtual, pero en el momento en que os acercáis al edificio, tened una actitud ya de seguridad abierta y cordial con las personas con las que vais tratando. Por ejemplo, recepción, la persona que está en la puerta, pues hay que saludar. Tenemos que mostrar esta educación en todo momento porque no sabemos realmente quién nos está observando. Cuando nos hacen pasar a una sala de espera, es mejor esperar de pie si no tenemos que esperar mucho y estar preparados para saludar a la persona que venga a buscarnos en aquel momento. Cuando entramos en la oficina, por ejemplo, o en la sala de reuniones donde se va a producir la entrevista, el saludo es un momento clave. Nos dice el protocolo empresarial, que es la persona de más rango, por lo tanto, aquí la persona que te entrevista, quien decide el tipo de saludo. Por supuesto, si es una mujer, no hay besos, para nada, nunca un beso. Y si vemos que nos ofrece la mano, entonces damos la mano. Hay que saber saludar. Practicad con vuestros amigos, compañeros, hermanos. Hay que practicar. Tiene que ser cálido, mirando a los ojos y sonriendo, siempre con seguridad. Pero si la otra persona no os ofrece la mano, entonces vosotros no la ofrecéis tampoco, porque decide esta persona si quiere saludar o no. ¿Cómo nos sentamos? Lo vemos después con unos ejemplos y cómo mover las manos y cómo mirar, pues también lo veremos. Pero el mirar es mirar a los ojos, parpadeando y a veces pues podemos desviar la mirada, no tenemos que estar siempre fijamente, pero es importante que mantengamos este contacto visual, especialmente en el momento del saludo y de empezar la entrevista, porque eso significa que yo estoy segura y estoy tranquila. El contacto visual es una señal de seguridad. Mirad, presencia y elegancia. Claro, hoy en día esto de la elegancia no significa ir con traje, no significa esto. Después veremos algunos elementos de la indumentaria. La presencia y la elegancia están sobre todo en el cuerpo, en los movimientos. Por ejemplo, ¿dónde nos ponemos? No nos ponemos en los rincones, sino que nos ponemos en un lugar donde estemos cómodos, donde tengamos una cierta visibilidad, pero no vamos a sitios donde parece que nos estamos escondiendo. Eso en una sala de espera, por ejemplo. La imagen personal es muy importante porque transmite información. La gesticulación también y la expresión del rostro también tiene que ser algo agradable. Hay personas que mueven mucho los músculos de la cara y tienen caras que no controlan, ¿no? De preocupación, de sorpresa, a veces incluso de asco, de desprecio. Bueno, pues todo esto hay que controlarlo. Y es muy importante saber qué es lo que transmitís. Mirad, para reflejar bienestar y por lo tanto seguridad y naturalidad, normalmente los gestos y el cuerpo son abiertos. Además, relajados significa que los movimientos
no son repetitivos, no son quebrados, sino que las manos, por ejemplo, se mueven de una forma más ondulada y no de forma nerviosa. En general, cuando nos acercamos a una persona, estamos expresando que nos cae bien y nos gusta. Y por lo tanto, cuando nos sentemos, pues el irse muy para atrás en la silla no estaría muy bien, porque quizá estamos mostrando poca energía, poca actitud. Por lo tanto, el cuerpo erguido o incluso un poquitín hacia adelante, sobre todo si estamos en una mesa donde podemos poner las manos encima. Y arriba, ¿qué significa? Pues que si yo mantengo el cuerpo erguido hacia arriba, esto da sensación de una persona activa, una persona que se va a implicar en el trabajo, que tiene ganas de trabajar. Mientras que si me voy para abajo, pues parece que estoy cansada, que no tengo esta energía para llevar a cabo las tareas que se tengan que llevar a cabo. Por lo tanto, ya veis en el cuadro, si queréis le podéis hacer foto para recordarlo, hay unas actitudes que son el reflejo del bienestar y otras que son las del malestar. Entonces, para concretarlo, veremos estas posiciones de partida. Y aquí tenemos la posición base, base con V, porque son las iniciales de vertical. Ya veis que este chico, este señor, está vertical. ¿Veis cómo está absolutamente erguido? La espalda muy derecha y no hay no hay curvatura, el pecho está abierto. Por lo tanto, la V es vertical, la A es abierto, la S es de simétrico. Fijaos en la imagen de la derecha que hay absoluta simetría. Y la E es estabilidad, los pies ligeramente separados. Esto es tanto para hombres como para mujeres. Y las mujeres quizá con los pies un poquitín más cerrados, más juntos, especialmente si vestís con zapato de tacón para determinadas posiciones, pero esta es la posición, digamos, de estar quietos de pie en algún momento, porque por ejemplo cuando estamos esperando a que nos vengan a buscar o en algún momento determinado en que estamos hablando de pie, pues esta sería la posición del cuerpo. La correcta, vertical, abierto, simétrico y estable. Aquí vemos dos casos de cómo estamos sentados. Aquí tenemos dos chicos, después veremos chicas. Cosas que no recomiendo. No recomiendo este cruce de piernas del chico de la izquierda, que es demasiado informal. Y tampoco recomiendo que tengáis las manos escondidas. Mejor sería tener las manos visibles, pues quizá encima de las rodillas, encima de los muslos o incluso puestas en las manos juntas, apoyados los codos en el reposabrazos y las manos juntas. Pero en este caso no se ven. Os recomiendo que las manos siempre sean visibles. ¿Y qué pasa con el de la derecha? Bueno, este sí está seductor, pero quizás no es la seducción adecuada para una entrevista de trabajo. Y además con esta mirada, ¿no? Esta mirada que es muy seductora. Pero no es lo más adecuado. Por lo tanto, pon la espalda más derecha, las piernas cruzadas pueden estar bien, también pueden estar descruzadas y las manos aquí están correctas, pueden mostrar poder, pero yo os aconsejaría que las manos las tuvierais quizá más juntas, listas además para gesticular cuando estéis contestando las preguntas y cuando estéis hablando. Entonces aquí vemos caso de las chicas y es la posición. Muchas veces lo que tenemos es esta posición, que es la del 4, una posición de 4, espalda recta, los dos pies en el suelo, rodillas juntas, las manos encima de los muslos, ¿de acuerdo? Esto podría ser una buena posición, pero también podéis cruzar las piernas si queréis. Es más informal, es un poco más informal. Entonces, dependiendo también de cómo esté vuestro interlocutor y de cómo sea el tipo de trabajo, pues optáis por una posición o por otra. Vamos a ver la expresión del rostro y veremos aquí al gran Mark Zuckerberg en una sonrisa que no debéis hacer nunca. Vamos a verlo.
Le preguntan, contesta y hace esta sonrisa, pero esta sonrisa es absolutamente falsa, como habéis visto, ¿no? Es una sonrisa de compromiso. Por lo tanto, si hay que sonreír, se sonríe, pero abiertamente. ¿Cómo es la sonrisa abierta? Pues con los dientes y además se sonríe con los ojos. Esta es la sonrisa que realmente conecta, la sonrisa que se contagia. Y además, la sonrisa auténtica tarda más en desaparecer. Él lo que hace es un gesto casi automático. La sonrisa es importante, sobre todo al empezar y al acabar. Y si el ambiente es correcto y relajado o alguien nos hace una broma, pues también podemos sonreír en aquel momento, ¿eh? O algún comentario positivo. Pero tampoco hace falta sonreír todo el rato, ¿eh? Que este es un error bastante frecuente. Sonreír constantemente no, porque esto significa ansias por querer agradar. Y entonces, pues también esto es una muestra de debilidad, esta ansia por querer agradar siempre. O hay personas que por el nerviosismo y la timidez sonríen de forma congelada o incluso hacen risitas de nervios. Pues no, o sonríen después de cada respuesta. Pues esto tampoco, ¿eh? Si el tema es serio y correcto, pues no hace falta sonreír todo el rato. Bueno, ¿qué hacemos con las manos? Pues precisamente la semana que viene, en mi vídeo de YouTube, os recomiendo visitar mi canal, donde encontraréis muchas pautas para completar esto que estamos viendo ahora, pero hay un vídeo, habrá un vídeo sobre qué hacer con las manos cuando estamos sentados. Pues mirad, con mesa o sin mesa. Si yo estoy en una reunión y tengo una mesa y estamos reunidos alrededor de esta mesa, las manos tienen que estar encima de la mesa, nunca debajo, siempre encima. ¿Y qué hago con ellas? Pues las puedo juntar encima de, por ejemplo, mis papeles, si es que tengo papeles, o simplemente juntarlas. No juguemos con un bolígrafo ni con ningún otro objeto. Tampoco tenemos que gesticular mucho, porque si gesticulamos mucho, entonces van a estorbar. Por lo tanto, discretamente, encima de la mesa se van moviendo a medida que vamos hablando. Y sobre todo, no os toquéis las uñas, no tengáis gestos de nerviosismo o le deis vueltas al anillo o todas estas cosas que delatan que estamos totalmente inquietos. Y sin mesa, ¿qué es lo que hacemos cuando no tenemos mesa? Estamos en una butaca. Bueno, si la butaca está delante de la mesa de la persona que nos entrevista, es mejor no ponerlas encima de su mesa, porque precisamente es su mesa, es su territorio. Entonces, no ponemos nada ahí. Y las dejamos, como hemos visto antes en las fotografías, las dejamos encima de los muslos o en el reposabrazos. Otra cosa que nos puede perjudicar mucho son los gestos adaptadores, gestos que delatan que estamos inquietos, que estamos incómodos o que esta pregunta, por ejemplo, nos ha puesto en una posición incómoda, ¿no? O que no sabemos contestar o a lo mejor incluso que nos han pillado en una mentira o en algo que no queríamos que se supiera, vete a saber, ¿no? Lo mejor siempre es decir la verdad, precisamente por eso, ¿no? Porque normalmente mentimos bastante mal. Bueno, pero además por una cuestión de honestidad, porque tarde o temprano se va a saber y por lo tanto vamos a evitar estos gestos no solo porque pueden delatar esta mentira, sino también porque pueden ser puramente y simplemente una señal de incomodidad. ¿Y cuáles son? Pues este que hace Mourinho aquí, que es rascarse el cuello, rascarse la cabeza. Aquí tenéis una lista. Frotarse el escote, tocarse mucho el pelo, las gafas, rascarse un brazo, el dorso de la mano, también taparse la boca, frotarse la barbilla. Bueno, en fin, son infinitos. Especialmente son gestos que afectan la parte superior del cuerpo a partir del pecho hacia arriba, ¿eh? Nos tocamos mucho la cabeza, la barba, los pendientes, todo esto. Pues estos hay que controlarlos porque son los que hacemos cuando nos ponemos nerviosos. Os pongo ejemplos aquí de algunos políticos
porque son los que me dan más posibilidades de imagen en la red. ¿Veis? Rascarse, ponerse bien las gafas. Y este es muy significativo, es el poner los labios hacia adentro y apretarlos. Este es Lance Armstrong cuando confesó que se había dopado. Bueno, pues es una situación incómoda y la reflejamos a través de la expresión del rostro, a veces a través de estos gestos adaptadores. Bien, ¿cómo tiene que ser el tono de la conversación? Pues tranquilo, sereno, optimista, veraz, pero también comercial. Ahora veremos qué significa esto de comercial. Mirad, tranquilo significa que yo no tengo que mostrar impaciencia. Hay personas que están tan impacientes que antes de que el entrevistador acabe la frase ya quieren hablar. No, hay que dejar hablar, no hay que interrumpir. Además, el tono de voz, todo tiene que ser optimista. Como os decía antes, tiene que ser veraz, lo que digo tiene que ser verdad. Tenemos que reflejar honestidad, porque si no, todavía generamos más desconfianza. Y comercial, ¿por qué comercial? Pues porque también tenemos que ponernos en valor, también tenemos que saber vendernos. Por lo tanto, también es importante saber cómo hablamos, cómo nos explicamos. Primero, evitar muletillas. ¿Cómo puedes evitar estas incómodas y molestas muletillas, incluidas el o verdad a final de frase, o no, o vale, o es decir, o quiero decir, ¿no? Todas estas palabras que se repiten, a veces sonidos simplemente. Pues ensayando en casa, entrénate, piensa en qué mensajes vas a transmitir y ensáyalo. No te enrolles demasiado, contesta brevemente, habla de manera concreta. Si tienes datos y fechas, mejor especificarlos, porque hace que sea más veraz la información que das. Si no entiendes la pregunta, aclárala, porque a lo mejor vas a contestar algo que no tiene nada que ver con lo que la persona quería preguntarte. Por lo tanto, haz también tú preguntas y aclara las que no entiendes. Y además, tú también puedes interesarte por el puesto de trabajo, por las condiciones, por el futuro de la empresa, por lo que tú creas. ¿Por qué? Porque si tú te interesas por la empresa, también esto da muy buena impresión, porque eres una persona proactiva, porque estás realmente implicada en esto. No olvides ponerte en valor. Hay personas que son tan humildes, tan modestas, que se olvidan de hablar bien de sí mismas. Hay que hablar de las habilidades, habilidades específicas. Tenemos que comentar los logros que hemos conseguido en trabajos anteriores o quizá en la universidad con naturalidad. Sin arrogancia, pero con naturalidad. También podemos hablar de nuestras expectativas en el futuro. A mí me gustaría conseguir este reto o me gustaría llegar a... Podemos hablarlo tranquilamente porque esto también dice mucho a favor nuestro. Y pues también se va a hablar del sueldo, claro. Tenemos que concretar nuestras aspiraciones económicas. Y aquí este es un tema delicado que merecería otro curso porque forma parte también de la negociación y de cómo nos ponemos un valor, pero yo no os aconsejo que digáis, bueno, pues lo que sea, ¿no? Con tal de trabajar, ¿no? Hay que ponerse en valor. Dependiendo del caso, tenéis que estudiar cuál es vuestra situación, qué experiencia tenéis, qué empresa os intenta contratar, pero también estudiad la estrategia en este aspecto porque es muy importante. Vamos a ver ejemplos de esto que estábamos comentando. Por ejemplo, la pregunta, ¿cuáles son tus principales virtudes? Pues yo podría decir, bueno, trabajo en equipo, soy una persona muy responsable, estoy muy motivada, pero ¿sabes qué? Esto lo dice todo el mundo, lo dicen todos. Por lo tanto, esto no te va a diferenciar, no eres nada original y además, ¿por qué te tiene que creer esta persona? Pues es mejor dar una respuesta mucho más específica, mucho más concreta. Por ejemplo, se me da muy bien coordinar proyectos con perfiles muy diversos, tanto en presencial como en remoto. Bueno, pues algo que sea más concreto, más definido y que a lo mejor marca la diferencia. O soy muy exigente con la calidad del resultado final y lo reviso hasta que lo considero perfecto. Bueno, y así
como habréis estudiado el tipo de trabajo, lo que vosotros queréis, etcétera, pues vais adaptando las respuestas, pero que no sean unas respuestas genéricas, demasiado abstractas. Otro ejemplo, ¿qué tareas has desempeñado anteriormente? Pues yo puedo decir, he sido cajero de supermercado, auxiliar de administrativo, asistente de gerencia, pero estos son puestos muy generales también. Yo puedo concretarlo y decir, he sido asistente de gerencia y me ocupaba de todo esto, para demostrar que he hecho ya cosas que ya tengo una experiencia en ámbitos concretos. Y además lo puedo reforzar diciendo, y era responsable de, ¿no? Porque ya esto implica como un valor, una categoría diferente. Por lo tanto, pensad muy bien en las respuestas que vais a dar. Otro gran tema, ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¿Cómo me voy a presentar aquí? Pues es importantísimo. Mirad, no tiene por qué ser de traje, con corbata, los chicos, o las chicas con un gran vestido y zapatos de tacón, como si fuerais a una boda. No, porque hay puestos de trabajo hoy en día que no requieren este tipo de uniforme, porque si estáis en el sector tecnológico, por ejemplo, pues a lo mejor es mucho más informal y podéis ir con un pantalón y una camiseta, eso sí, que no estén rotos, que no estén desteñidos, ¿no? Sino que estén en buen estado, porque la pulcritud es la primera condición de la buena imagen, la pulcritud. Esto es lo primero, la norma principal. Por lo tanto, yo lo que os sugiero es que estudiéis el sector, la cultura de la empresa que os quiere contratar. No es lo mismo ir a una entrevista de trabajo en un bar, por ejemplo, en una discoteca, ¿no? Que para el restaurante del Hilton, ¿no? Donde, que es un 5 estrellas. No es lo mismo, por lo tanto, yo tengo que ver qué imagen es la más adecuada, el tipo de puesto y también en función de vuestra personalidad. Entonces, yo puedo regular, además, el grado de formalidad, el grado de seriedad, también de autoridad que quiero transmitir, calidez o cercanía. Y ahora os voy a dar unas pautas muy, muy simples que os pueden ayudar a elegir la ropa que os vais a poner. Mirad, ropa con líneas rectas, que es la imagen de la izquierda. Ese traje, por ejemplo, ya veis que es bastante como recto todo. Os va a dar una imagen de más seguridad, seriedad, autoridad y formalidad. Además, aquí coincide que es un traje gris. Gris y blanco son dos neutros que os dan esta formalidad. Mientras que todo lo que sean líneas curvas, los chicos podría ser camiseta y unos vaqueros, o las chicas, pues eso, un vestido que no es muy recto, sino pues que es de punto, por ejemplo, ¿no? Como este de aquí, o que tiene unas mangas así como redondas. Todo lo que sean líneas curvas da más accesibilidad, proximidad y también más informalidad. Así que vosotros podéis regular este grado de formalidad o informalidad o de seriedad o no en función de la ropa que os ponéis. No solo las líneas, sino también los colores. Os aconsejo, sobre todo por una cuestión práctica, para no llamar demasiado la atención, que utilicéis colores neutros. Pero tenéis los fríos, que son los de la izquierda, y los cálidos. Los fríos van a dar la sensación esta de frialdad y formalidad y distancia, mientras que los cálidos os van a dar una imagen más accesible, de más proximidad. Aquí lo tenéis. Ejemplo, pues el negro, por ejemplo, ¿no? Da una imagen de más autoridad, más frialdad, más distancia, y cuando combinamos neutros muy extremos, por ejemplo, blanco y negro, también da más autoridad. Aquí lo vemos también con la chica, pero fijaos que la diferencia entre izquierda y derecha son las líneas. En la derecha tenemos líneas no tan rectas, más suaves, más adaptadas. Y en cambio en la izquierda tenemos los hombros, sobre todo, las americanas, las chaquetas así con hombreras, siempre dan más autoridad.
Los contrastes siempre dan más distancia y autoridad, mientras que los colores que son de la misma gama, cuando hay armonía, dan más sensación de accesibilidad, proximidad, más cordialidad incluso. Y bueno, y el uso de varios colores, sea en distintas prendas, sea con rayas, con estampados, siempre es más informal. Por lo tanto, ya veis que vuestra forma de vestir va a transmitir unos mensajes y esto es importante. Y por último, vamos a ver cómo nos despedimos, ¿no? Porque la despedida también será muy importante. No nos olvidemos de agradecer el tiempo que nos han dedicado, el interés por nuestra candidatura. Eso es fundamental y es una norma básica de educación. Además, podemos añadir, si queremos, esta frase de pues estaré encantada de recibir sus noticias. Espero sus noticias próximamente, cosas así, ¿no? Y la salida tiene que ser también elegante. Si me acompañan a la puerta, pues saludo allí y sonrío para despedirme y si no, pues me levanto y me voy, sin precipitarme, sin nervios, tranquilamente y otra vez con la cabeza alta, el cuerpo erguido, con elegancia. Aunque yo tenga por dentro la sensación de que haya ido muy mal, no bajaré la guardia hasta que esté ya en la calle. Yo me voy a ir con total dignidad, seguridad, confianza. ¿Por qué? Porque me están mirando también probablemente y por lo tanto yo tengo que mantener esta actitud hasta el final. Vamos a acabar con unos consejos y después ya pasamos a las preguntas sobre entrevistas online, entrevistas en videoconferencia que cada vez son más frecuentes, especialmente las que son de primer cribaje, las que nos seleccionan en una primera fase. Hoy en día, para ahorrar tiempo, desplazamientos, se hacen muchas online y después si pasamos este primer filtro, pasamos a la presencial. Bueno, ¿qué debemos de tener en cuenta? Pues evidentemente el entorno. Por favor, aseguraos de que no va a entrar nadie, de que no habrá ruido, de que no habrá ninguna interferencia. Apagad las aplicaciones del ordenador, por ejemplo, el correo para que no vayan sonando campanitas. Apagad el móvil, ponedlo en silencio. Todas esas cosas que después pueden ser estorbos, pueden dar mala imagen, pero además nos ponen nerviosos. ¿Qué hay detrás? ¿Qué tenemos detrás? Si no tenéis una habitación agradable, correcta, pues buscad una pared blanca, algo tan sencillo como una pared blanca que por lo menos es algo neutro, pero cuidado en que no se vea desorden, que no se vea, no sé, una planta que está medio muerta, que no pase el gato. Esto está muy bien, es muy simpático lo de las mascotas, pero en una entrevista de trabajo eso no es conveniente. También cuidado con lo que tenéis en la pared, pósters, simbologías que pueden condicionar la imagen de la otra persona y además recordad el efecto halo. El efecto halo quizás es todavía más poderoso en las videoconferencias. ¿Por qué? Porque la otra persona se tiene que guiar por lo que ve en pantalla y eso es muy poco, no tiene más información que la que ve en pantalla. La iluminación, clave. Recordad que la iluminación que os favorece es la iluminación frontal, no la del techo. La del techo os va a hacer sombras y por lo tanto mala cara. Por lo tanto, iluminación frontal. Os recomiendo que os maquilléis, pero maquillaje muy discreto, el maquillaje típico de videoconferencia, que en muchos casos, en los chicos, por ejemplo, puede ser evitar los brillos, ponerse polvos matizadores, polvos transparentes que evitan los brillos. El tema de la indumentaria, pues es el mismo que acabamos de decir. No me voy a entrevistar pues como de estar por casa, sino que lo mismo que me pondría para una entrevista presencial, me pongo ahora para la virtual, teniendo en cuenta una cosa, y es que dependiendo del fondo voy a elegir el color.
Si tengo un fondo claro, puedo poner una camisa que destaque un poco más sobre el fondo. Recordad también que el marco tiene que ser el de dejar un poquitín de espacio por arriba. Yo no sé si me estáis viendo ahora, pero hay que dejar un poquitín de espacio por arriba y el pecho no se tiene que ver, se tiene que ver a partir del escote, del pecho. La gesticulación tiene que ser suave, moderada, que no pase por delante del rostro porque esto estorba muchísimo y evidentemente tenemos que entrenarnos en el uso de la aplicación, de la tecnología, tenerlo todo preparado. Si tengo que compartir algún documento, algún currículum, algo que quiero mostrar, un book, no sé, un portafolio, lo que sea, si yo tengo que presentar algo, lo tengo que tener ya preparado, listo, en el escritorio para poder mostrarlo. Bueno, yo creo que todo esto es lo que hace en conjunto que tengamos una buena imagen. Influye mucho la percepción que estas personas que nos entrevistan tienen de nosotros y bueno, pues probablemente cuando hay dos currículums, dos opciones que son similares, lo que hace que nos elijan a nosotros son precisamente estas cosas, ¿no? Estos detalles. Y no solo esto, sino que a veces nos descartan en el primer segundo por algo que no ha gustado. Pues eso es lo que tenemos que minimizar, estos riesgos de que algún detalle resulte desagradable a esta persona. Ya veis cómo seducir. Aquí seguro que además puede jugar vuestro carisma, vuestra gracia personal, que podéis ir desarrollando y podéis ir entrenando. Y yo os deseo muchísima suerte en todo este proceso y además me gustaría animaros a hacer todas las entrevistas que podáis. A veces no es para buscar empleo, porque ya tenéis, sino para mejorar vuestro puesto de trabajo. E incluso estas entrevistas pueden ser internas dentro de la propia empresa, porque lo que queréis es promocionar. Por lo tanto, todo esto que os he contado aplica a muchas situaciones, también a reuniones con cliente y por lo tanto os animo a entrenaros. Pensad que una entrevista de trabajo es una gran oportunidad para darnos a conocer, pero también para conocernos mejor a nosotros mismos. Es un gran trabajo de crecimiento personal. Y ahora, Jota, si quieres, pasamos a las preguntas y a las respuestas. Por supuesto que sí. Qué maravilla, estos aplausos para ti. Es un vídeo que la gente va a echar para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. A ver qué dijo. ¿Sí? Espérate, el punto este tal. No me he enterado, voy para atrás porque ha dado muchísima información. Maravillosa, fantástica. No sé qué pensarás de mi superfondo. Ahora lo estoy examinando todo. Puede que te despistes del tema, pero bueno, hay muchas preguntas y tenemos aquí en el chat que ha estado gente preguntando y con muchas inquietudes. Y entre ellas, pues tenemos a David Sosa, que pregunta varias. Me pregunta si se ha superado el tabú sobre los tatuajes, que si sigue estando mal visto o es poco elegante. No sé, Teresa, ¿qué opinarás? Ha cambiado mucho la percepción, pero depende del sector. Hay sectores que todavía son muy reacios a aceptarlo en zonas visibles, claro. Pero bueno, incluso la policía empieza a aceptarlo, ¿eh? No en todos los países ni todas las policías, pero un sector tan estricto como la policía empieza a aceptarlos. Hay que ver el sector, ¿eh? Sí, claro, me viene a la cabeza tiendas como la FNAC, que los dependientes, o sea, aparecen un catálogo de tatuaje y de pins y son muy divertidos y son muy... pero bueno, hay otros sectores a lo mejor son más... todo depende, habrá que verlo ahí. Me pregunto también sobre los puntos débiles y puntos fuertes, que has comentado antes en tu ponencia, pues cómo expresarlo más abiertamente, no ser tan repetitivo como todo el mundo, pero nos pregunta que si podemos hacer, cómo camuflar cómo podemos camuflar nuestras debilidades. O sea, dice, cómo podemos, de qué manera podemos hacerlas atractivas hasta el punto de que puedan suponer una oportunidad para convertirlas en fortalezas. En plan de, oye, estoy corrigiendo esto, esto no se me da del todo bien, pero, o sea, ¿cómo podemos hacer para que no parezca que eso no se nos da? O que nos pillen en una pregunta y decimos, uy, ¡bah!
Bueno, a mí me parece que la honestidad es una virtud, pero quizás es una percepción personal mía. Pero yo creo que cuando una persona reconoce que algo no se le da bien, pues oye, chapó, ¿no? Porque es una persona en la que se puede confiar, es una persona sincera. Lo que pasa es que, claro, depende de Una qué sea, respuesta. ¿no? Depende, depende de si es algo que es muy importante o es algo más de detalle. A ver, es muy típico esto de que cuando te preguntan los defectos y tú dices, bueno, yo es que soy muy perfeccionista, ¿no? Y perfeccionista, bueno, claro, tú lo vendes como, te preguntan un defecto y dices soy perfeccionista, pero al mismo tiempo tú estás vendiendo una virtud, ¿no? Pero es que esto ya está muy visto también. Sí, Entonces ¿no? yo casi, sí, 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 yo casi diría, bueno, pues todo el mundo tiene cosas que mejorar. Todo el mundo, nadie es perfecto, ¿no? O sea, Nadie es todo el mundo, perfecto, nadie es nadie. perfecto. Hombre, lo que te tienes que asegurar es de que esta virtud o este defecto no sea algo clave en el puesto de trabajo al que tú aspiras, ¿no? Claro, claro, o sea, sí. Lo que decías antes es que hay que estudiar mucho en la empresa para poder como meterle frases, ¿no? Como meterle puntos dentro de su segmento, de Claro, si imagínate que tú quieres ser recepcionista de un hotel, ¿no? Y Ujú. uno de tus defectos es, pues, que yo realmente soy muy tímido y no me gusta hablar con la gente. Hombre, pues, Malamente. claro, claro. Entonces, no, no, eso mejor no Como, decirlo. como Ni decimos, otra cosa, ni otra cosa. sí, sí, como lo camuflamos por otra parte. Sí. Mira, me comentaba algo también que puede ser, y yo creo que va sobre todo dirigido al mundo de las mujeres, que desgraciadamente pasa. Entonces decía, cómo afrontar cuando te hacen muchas preguntas de tipo personal y privado. O sea, cómo te enfrentas a eso, porque te puedes quedar con una cara que demuestre todo tu Sí. sentimiento, y cómo le contestas. Bueno, aquí a veces, claro, todos estamos muy condicionados por la necesidad que tenemos de realmente de obtener este trabajo, ¿no? Claro. Si estoy en una situación límite, pues a veces tengo que aceptar cosas aunque me den mucha rabia y aunque sean totalmente fuera de lugar. Pero bueno, hay una pregunta típica que es lo de ¿y piensas tener hijos, por ejemplo, ¿no? Sí, Que esto desgraciadamente. no se debería de hacer. Pero es la pregunta típica. Entonces, aquí hay un rango de respuestas muy diverso. Una de ellas es, bueno, esto forma parte de mi vida privada y pues no tengo por qué contestar esta pregunta. Pero claro, si tú dices esto, Claro, probablemente automáticamente estás descartada, ¿no? total. Puedes decir, pues de momento no lo tengo previsto. Y si dices, no, no, yo no, nada, nada, nada de hijos, o sí, 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 yo ya estoy preparándome, pues el no, nada de hijos te limitará en el futuro, pero bueno, ya estás dentro de la empresa y el ya me estoy preparando, pues seguro, bueno, seguro, seguro no, ¿eh? Porque hay mujeres embarazadas que cambian de trabajo. Es que esto, mira, eh, como te decía, depende de la necesidad que tengamos y de la posición que estemos en ese momento. Pero hay mujeres que incluso en los últimos meses del embarazo consiguen buenos puestos de trabajo o cambio de empresa o promoción. ¿Eso qué significa? Que las empresas valoran a esta persona como profesional y no se la quieren perder. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que hacer es un buen trabajo, tener un buen currículum, tener visibilidad, vendernos bien, pero es cierto que a veces es una respuesta difícil. Complicado así, como decías, te puede descalificar en el minuto cero, o sea, ya de tal. Me gusta mucho la de, en estos momentos me lo estoy pensando, no tengo nada pensado, que es como No, de, ayer yo no, pero hoy sí. No, y además reforzar es, de momento, yo lo que quiero es trabajar en mi carrera profesional. Tengo Exacto. objetivos profesionales y de momento esto no entra en mis planes. De momento, Esa es muy buena, ya esa es muy veremos. buena. Hay mucha gente que te felicita por la charla, o sea, está Juan ¿Ya? Carlos, Pati, Helen, mucha gente. Incluso Pati nos dice una pregunta que yo imagino que depende del contexto, pero decía cómo nos debemos dirigir al entrevistador o entrevistadora. De tú, de usted. O sea, rompemos la barrera.
Bueno, eso pasa igual que con la indumentaria, los tatuajes, y depende del tipo de empresa, porque si es una empresa de tema que va dirigida, por ejemplo, a público muy joven, donde los equipos son muy jóvenes, probablemente el tú está bien. Pero es una medida de prudencia empezar por usted, porque además, si todos los que me estáis escuchando sois jóvenes, ¿no? Probablemente la persona que os entreviste será mayor que vosotros, por lo tanto es bastante adecuado hablar de usted. También, claro, esto depende de la edad de la otra persona, pero una medida de prudencia, sobre todo en sectores más tradicionales, es hablar de usted. Si esta persona os dice, no, tuteame, por favor, pues entonces pasáis al tuteo tan tranquilamente. Pero si no lo dice, es porque le parece bien que habléis de usted. No, no, claro, totalmente. Además, como decían, es una medida de casi de prevención, de tantear, ¿no? De ver cómo va a ser la Exacto. conversación. Si dice de usted, vamos, serio, la cosa va seria. Exacto. Totalmente. Bueno, Jorge Ferrer nos dice que si nos podía indicar cuál es su canal de YouTube, seguro que nuestros Sí. compañeros aquí lo ponen en el chat ahora mismo, o sea que no te preocupes, que lo ponen enseguida. Bueno, Ujú. pero Teresa Varo lo pones en YouTube y te sale ahí la primera. Y salgo la primera, Primerísima. claro. Teresa Baró, Primerísima. Vale, imagínate. con todos los vídeos que tienes y con toda la gente que te vio, eso es maravilloso. Hay, Sí, hay sí. varias preguntas que tengo. Claro, ¿hay alguna guía o en tu canal ofreces alguna guía en tipo de ropa? Porque claro, como hay mucha gente que se pasa y que va a una entrevista de trabajo como muy informal y va emperchado con el traje de que se ha comprado en el Zara o cualquier, y dices, tú te estás pasando de frenada. Claro. ¿Tienes alguna guía o algo de decir, oye, más o menos estos tipos de trabajo, más o menos este tipo de indumentaria? No lo tengo, pero mira, puede ser un buen tema para un próximo vídeo. Tomo nota, ¿Qué tomo te nota. estamos? Será Bien, especial y dedicado para la gente de Canarias. Pero es maravilloso. Oye, cierto, tú sabes que yo una vez descarté a una candidata porque me vino tan tan puesta, elegante, tan... que claro que yo pensé, pero esta chica, pues no es para el puesto que tiene que cumplir y para la tarea, pues me viene demasiado elegante. No, 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 nada Madre que ver. mía. No, no, por eso que hacer no pasado frenada o dices. Bronceada, no sé, me daba una imagen como que de mujer que no iba a trabajar mucho, mira, y eso, ¿ves? Es el efecto halo probablemente, ¿eh? A lo mejor Sí, claro. era O un de esta, prejuicio, pero que esta va a no. querer mucho dinerito. Esta como va Sí, vestida, también, también. no va a querer trabajar por este dinero. Eso es así. No, 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 Mira, también había otras razones, pero es cierto que se había pasado de compuesta, ¿no? Bolsos de marca, joyas, eso, cuidado, cuidado con eso, ¿eh? bueno, súper interesante porque es verdad que dices, mira, de junior y me viene tan puesta a ver cómo va la vida. Nos pregunta, oye, David Sosa, que está muy activo, en cuanto a dinámicas grupales en los procesos de selección, que es una, no sé si técnica o modalidad muy de moda, el poder hacer ejercicios y dinámicas para seleccionar candidatos, ¿algún consejo para destacar sobre el resto a la hora de seducir a los reclutadores? A pautas para llamar la atención, porque claro, esto es el típico de la balsa que sale, si haces un no sé qué tal. Bueno, a ver, a veces pensamos que tenemos que hacer cosas extraordinarias para que se fijen en nosotros y no es eso, ¿eh? A veces simplemente el comportarte con esta seguridad, esta elegancia, con esta firmeza, eso es lo que está buscando el reclutador. O sea, hacer el payaso no, No ayuda, ¿no? distinguirte para hacer el ridículo no, o sea, pelearte con los demás tampoco, ser demasiado excesivamente competitivo tampoco. Vale, 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 perfectísimo. Yo tengo alguna pregunta que, como muy bien has dicho antes, el tema del dinero nos cuesta hablar del dinero. O sea, hay libros que intentan ayudar a ese proceso, a reconciliarte con el tema del dinero, pero nos cuesta horrores negociar. De hecho, yo también soy de los que pagaría a alguien para que negociase por mí, a un abogado o algo de vete a Sí, sí, sí. pelearte. Pero claro, ¿cómo lo hacemos esas primeras, si nos parece poco o queremos más dinero? Hay empresas de selección que no te dicen el dinero hasta la entrevista 15 y dices tú, a ver, me paso a 15 entrevistas de aquí para este dinero que me estás diciendo. ¿Cómo decirles elegantemente de eso es muy poquito? O sea, alguna Lo técnica, puedes un decir libro, previamente. O ¿vale? sea, ¿Cómo? a ver, en las negociaciones, y voy a explicar muy rápidamente la teoría de la negociación, es tú antes de salir de casa te tienes que haber marcado un máximo y un mínimo. Máximo al que aspiro, mínimo al que no pienso renunciar. Y a partir de aquí, si te dan menos de tu mínimo que te has marcado, no te interesa. Búscate otra cosa.
Eso O es tú innegociable, te ¿no? lo tienes que replantear, pero tienes que tener claro el mínimo, porque si no te tienes claro el mínimo, aceptarás cosas que a lo mejor te hacen sentir incómodo y Claro. que no, a lo mejor no corresponde con tu trayectoria, con todo lo que aportas, ¿no? Por lo tanto, a veces se puede ya decir de entrada a la empresa de selección, bueno, pues yo parto de unas expectativas y estas son, ¿no? Y a veces si no hay oportunidad de decirlo, pues cuando te lo ofrecen, se puede decir con toda educación, decir, esta cifra no es la que yo esperaba, no cumple con las expectativas que yo tenía. ¿Hay posibilidad de negociarlo? Claro. Siempre se puede preguntar esto, ¿hay posibilidad de negociarlo? Y si te dicen, no, no, es innegociable, pues entonces, pues no sé, tomas la decisión, ¿no? Pero es probable que sí, que haya la posibilidad de negociar. Y si no negociar el salario, quizá algunas ventajas, algo en especias, por ejemplo, ¿no? A lo mejor tienen pues un seguro de salud o que te pueden ofrecer o no sé, unos bonos para el comedor, para Ujú. restaurante, algo que pueda compensar esta diferencia que tú habías pensado. Sí, genial. Jo, me acuerdo de mis primeros trabajos que te decían tienes el cheque gasolina o el cheque bebé o el cheque no sé cuántos y te Exacto. damos este seguro y te damos esta bolsa para que te compres lo que quieras para tu equipo de no sé qué, te damos un ordenador. O sea, siempre hay cosas que las que se pueden maquillar, ¿no? Ahí, O pero también les puedes decir, mira, de momento voy a aceptarlo, me interesa el trabajo, quiero progresar dentro de la empresa, pero espero que dentro de un año o dentro de medio año podamos revisar este salario, estas condiciones. eso está muy bien también de, oye, pues si necesitas el trabajo dices, bueno, Claro, sí, pero como no me lo subas a este, yo al año me piro. exacto, exacto. Bueno, fantástico. Pues Teresa, ha sido un inmenso placer. La gente que está aquí está encantadísima de todo lo que ha dicho. O sea, el chat ha estado súper activo y la verdad que mucha Sí. gente que ha dicho que eso, que va a estar viendo para adelante y para atrás esta clase y se va a meter en tu canal a ver cientos de vídeos para poder estar a tope en su próxima entrevista. Así que, Teresa, un súper placer. Muchísimas gracias a vosotros, a todos los que habéis asistido y muchos éxitos. Muchas gracias, Teresa. Un aplauso para ti.